Yo vuelvo a decir, cuando Estados Unidos le declaró la guerra a España en 1898, tras un atentado de falsa bandera, y el ejército español salió con el rabo entre las patas de Cuba y de otras posesiones españolas, Vox, y espero que no también sus generales, se hubieran puesto del lado de Estados Unidos. Eso se llama traición a la patria y el lenguaje más llano, cipayos. En un tiempo de guerra. Bueno, la verdad es que la oposición debe estar muy aburrida, no debe de haber nada que se le ocurra como alternativa a lo que hace este gobierno, y además dice cosas que, bueno, en mi opinión no se sostiene. Yo no veo el enfrentamiento con Milei. Yo creo que Milei es un personaje que no afecta demasiado a las relaciones exteriores del Reino de España, y no creo que esté muy preocupado Pedro Sánchez por ello, ¿no? Pero con respecto a lo otro, pues sí, pues efectivamente el señor Sánchez ha tenido la gallardía y la responsabilidad cívica y política de decir hasta aquí hemos llegado en determinadas cosas con el señor Trump, sobre todo teniendo en cuenta que según el consenso mundial, no digo ya europeo, sino el consenso mundial, incluido el religioso, digo por ejemplo con respecto al Papa León, pues este señor lo que está haciendo lo está haciendo en infracción de toda la legislación internacional, la legislación de las Naciones Unidas, la legislación propia, me refiero a la estadounidense, incluso intenta violar también la propia legalidad española del Tratado de Cooperación y Amistad hispano-norteamericano. Por tanto, yo creo que lo de Tellado está bastante alejado de la realidad. Bueno, cuando el gobierno español desde el principio ha dicho no a esta guerra. Aroca, Alberto. Paría el que no tiene ni padre, ni madre, ni patria, y yo creo que las palabras que utiliza la señora Dolors Montserrat pues no se corresponden con la realidad. Yo creo que es la primera vez en la historia reciente de España en la que un presidente o un jefe de Estado cuenta con tanto apoyo internacional como está contando en este caso el gobierno de España, e incluso España sin gobierno está gozando de una reputación y de un aprecio en muchos países que antes era desconocido, ¿no? Por lo demás, bueno, yo creo que Dolors Montserrat, que además es la única que se levantó en el Parlamento Europeo para apoyar a Ursula von der Leyen, quedando en ridículo cuando todo el mundo criticó a esta señora, me refiero a doña Úrsula, pues yo no sé qué capacidad tiene para hacer un análisis de esta naturaleza. Por otra parte, según la prensa hebrea de hoy, efectivamente está habiendo conversaciones en Islamabad. Pero no sé si será verdad o será mentira. Lo cierto es que hay muchísima inquietud en Israel por el hecho de que Estados Unidos pueda dejar de pelear y retirarse. Es cierto que esto significará una tragadera de saliva y de orgullo muy importante para Donald Trump, pero en Estados Unidos los mejores analistas dicen que tal como se planteó la guerra, Estados Unidos ya la ha perdido. Y ahora mismo Donald Trump tiene dos problemas, dos enemigos incluso más importantes que el propio Irán. Una es la economía, las grandes empresas norteamericanas, y otra es el calendario, porque cada día que pasa y se va acercando más a las parciales de noviembre, más asustado está del devenir de la guerra que él provocó. Dicen que engañado por Israel, pero eso lo tendrán que resolver ellos. Bueno, ¿tú crees que engañado por Israel verdaderamente? O sea, que Trump no se mete en una guerra si no tiene... Yo creo es claro, de echarle la culpa a otros... No, yo lo que sí creo, y en este caso son palabras de su propio gabinete, ¿no? Y de su gabinete más próximo. Yo creo que él se ha dejado influenciar negativamente por la presión de Israel y por la presión del Mossad que le ha prestado, por lo que se ve y se comprueba cada día informaciones falsas sobre el verdadero potencial de Irán, su capacidad de resistencia y, por cierto, su capacidad de influencia, porque aunque parezca mentira, cada día hay más países del Golfo que están de una manera u otra apoyando a Irán y diciendo Estados Unidos no es garantía de nada, sino de ruina para nuestros intereses económicos. Alberto, nada de ya les anticipamos que Trump ha hablado de las bases como las de España, de Estados Unidos, pero Aroca, ¿querías responder? No, sí. Es que decía Alberto sobre actuación. Yo no creo que decir estoy en contra de una guerra ilegal que viola toda la legislación en vigor, incluso la propia Carta de las Naciones Unidas. Yo no creo que ejercer la soberanía española diciendo, como permite el Tratado de Cooperación Hispanoamericano, el cómo y cuándo hay que usar las bases españolas, no americanas, españolas,
que permitimos que usen los norteamericanos en determinadas circunstancias, yo no creo que eso sea sobreactuación, yo creo que es responsabilidad y, por cierto, soberanía española. Bueno, Javier. No, yo creo que la posición de Vox junto con la del PP es exactamente la misma, sino que con distintas vestiduras. Uno tiene unos vestidos pues más o menos bien construidos, otros menos construidos, pero la posición es exactamente la misma. Están del lado del sí a la guerra, están del lado de Trump y están del lado singularmente también de Netanyahu, que lo ha nombrado recientemente como caballero de Jerusalén. Y por cierto, en la internacional de la extrema derecha que se ha reunido recién en Europa ya se ha filtrado que algunos de estos patriotas de extrema derecha eran los que proporcionaban datos a Putin. Por tanto, pongamos cada cosa en su sitio. Yo vuelvo a decir, cuando Estados Unidos le declaró la guerra a España en 1898, tras un atentado de falsa bandera, y el ejército español salió con el rabo entre las patas de Cuba y de otras posesiones españolas, Vox, y espero que no también sus generales, se hubieran puesto del lado de Estados Unidos. Eso se llama traición a la patria y el lenguaje más llano, cipayos. Por cierto, Javier, en un momento en el que ahora mismo estamos viendo que el comportamiento del mercado del petróleo es a la baja, están reaccionando simplemente porque Trump haya dicho, he hablado con Irán, pero Irán lo niega. Y los mercados están comportándose así ahora mismo. Bueno, pues esperando que pueda acabar la guerra. Eso, cuando otras crisis que hemos tenido en Europa, se llamaba capitalismo de casino. Es decir, uno pone pieza, la quita, la pone en función de cada día y con 24 horas, mientras que nosotros estamos aquí discutiendo sobre cosas, yo entiendo que serias, y preocupados por la salud física y también por la salud económica de la mayoría de la ciudadanía, hay gente que está en su casa haciendo operaciones de bolsa y aprovechándose del dolor ajeno y de la irritación democrática mundial para ganar dinero. Ya lo hemos visto, hoy ya sabes la noticia que ha dado Facua, ¿no? Una de cada 4 gasolineras está cumpliendo lo previsto. El resto suben los precios o no lo bajan suficientemente a pesar de la rebaja de la ida. Y cómo no, pues me acuerdo de Juan Roche, cuando decía que lo que hay que hacer, la solución era bajar el IVA. Etcétera. Entonces Trump no sabe ni lo que dice. Bueno, yo de momento puedo asegurar que ni Rota ni Morón de la Frontera son los 2 pueblos más ricos de Andalucía. Bueno, os lo digo. No lo son. No lo son. Yo digo por si, hombre, evidentemente hay un impacto económico en el caso de que eso se produjese, y hay un impacto económico también actualmente siempre por el hecho de que tanto Rota como Morón son vicus o vici, que sería el plural en latín, que son las ciudades que salen, que viven en torno a un campamento militar. A ti que te gusta Roma, sabes de lo que te estoy hablando, Alberto. Pero bueno, vamos a ver, si este señor se quiere llevar las bases, no se llevará a las bases, lo que renunciará al uso de esas bases por la Armada o por el Ejército en general del aire norteamericano. Pero esa posibilidad la tiene él y la tiene también el Estado español. El Estado español puede decir cuando toque, porque las renovaciones son anuales. Mire usted, este año no se renueva. Tiene 6 meses para anunciarlo y 1 año para que se vayan yendo y que se vayan llevando todo, hasta el agua, se lo pueden ir llevando todo, toda el IDA, todas las instalaciones, que se lo vayan llevando. Y bueno, cuando eso se produzca, si efectivamente se produce y los americanos se van afortunadamente de Morón y de Rota, yo pondría de fondo una música de Carlos Cano con la letra de Rafael Alberti, que no la voy a cantar entera ni la voy a cantar, la voy solamente a recitar: Rota, ¿dónde están tus huertos, tu milón, tu calabaza, tu tomate, tu sandía? Y sigue cantando. Todo eso hemos perdido. O sea, la irrupción de los norteamericanos evidentemente trajo riqueza y bienestar para algunos, pero fue una hipoteca eterna para 2 ciudades y para 2 comarcas absolutamente imprescindible en la historia de Andalucía. Bueno, veremos que se quedan con parte de lo que debe ser la bajada, ¿no, Aroca? Estamos en eso, ¿no? Quiero decir, sí, bueno, yo no es la primera vez que ocurre esto, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que evidentemente todo tiene un proceso de adaptación, pero mi pregunta es ¿por qué no se adaptan? O sea, ¿qué necesitan? ¿Cuántos días necesitan para cumplir la ley? ¿Cuánto tiempo necesitan para no robarnos en el precio? O sea, ¿cuánto tiempo necesitan para dejar de quitarnos la razón a todos aquellos que pensamos que lo del IVA no iba a ser suficiente? Recuerdo que aquí tuvimos debates acalorados e incluso con la participación estelar de Villarroya sobre la petición de Joan Roig, que para él todo se arreglaba bajando el IVA. Pues no,
no se arregla todo. Habrá evidentemente gente que lo cumpla y habrá otros muy desaprensivos que no lo cumplen. ¿Puedo hacer un llamamiento? Javier Aroca quiere hacer un llamamiento a la población. Sobre la base, Llamamiento de Aroca a la población. Sobre la base de lo que ha dicho nuestro experto, salvo en urgente necesidad, que nadie vaya a echar gasolina hasta dentro de 3 días, que es cuando por fin los gasolineros van a cumplir con el decreto. Fíjate que es fácil, o sea, al final los consumidores somos soberanos. ¿Y si la necesitas? No, digo, si la necesita. Ahora, si no la necesita, es que todo el mundo no necesita echar gasolina todos los días. Pero es que mucha gente la necesita. Bueno, pero digo, es que habitualmente, Javier, el que la echa es porque la necesita, ese es el problema. Lo único que digo, repito lo que he dicho, salvo que lo necesite, que nadie vaya a echar gasolina hasta dentro de 3 días. A ver si también aprenden los gasolineros de que los consumidores somos soberanos. Bueno, dicho esto, yo remarco, se está previniendo que bajara 30 céntimos, donde haya bajado hace 15, que baje 30. Que baje 30, que no sería la primera vez que se queda con parte de la bajada. Ahí está el asunto. Y como lo ha demostrado, despiadado. Javier. Yo sí creo que es muy predecible, vamos, no, despiadado por supuesto, pero es predecible. Que aquí se trataba de ganar dinero con el petróleo venezolano primero, ahora con el petróleo iraní y con todos los petróleos de todo el que tenga petróleo, eso es clarísimo. Estados Unidos es una plutocracia, es decir, el gobierno de los ricos, sean republicanos o sean demócratas. Yo no he conocido en la historia ningún presidente pobre, todos son multimillonarios. Y los que están en torno a suyo, multimillonarios, y los que apoyan sus políticas e intereses económicos, en este caso las multinacionales energéticas, petroleras y las de armamento. Por tanto, en manos de este tipo de gente estamos. ¿Cómo se lucha contra esto? Con democracia y con multilateralidad. Hablaba el señor Trump, estamos negociando. Es verdad, se negocia desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que Estados Unidos no cumple luego. ¿Por qué se ha cargado Israel a Mohamed Larijani? Porque ha sido siempre la cara visible del negociador iraní y no le interesa la negociación y lo mataron. ¿Por qué? Porque era un hombre de diálogo, era un hombre de conversación política, lo mataron. Cada vez que uno dialoga es más peligroso que el que diseña una bomba. La libertad. Javier Aroca, a partir de lo que hemos visto, ¿tú eres socialcomunismo? No, que va, ¿Te llega el parte por la mañana? Yo soy peor porque es de lo que me iba a quejar aquí abiertamente y delante de esta gran audiencia, que yo como anarco social comunista me siento en franca minoría aquí en esta mesa. Pues es verdad, el único que me da un poco de apoyo es Villarroya, aunque nunca ha llegado a prestarme el abrigo. Pero aparte de eso, bueno, yo creo que las televisiones donde domina el Partido Popular son obvias. En mi tierra, en Canal Sur, pasa lo mismo. No me acuerdo, no creas que no lo digo porque lo quiero meter, es que no me acuerdo cómo se llama el programa, pero un programa de debate y opinión han alcanzado 1,7, que es prácticamente el cero técnico. Eso será porque la gente no se siente representada, ni siquiera los propios, ni los ajenos. Por tanto, esos son los datos. Yo no creo que la democracia sea las audiencias, pero las audiencias sí muestran también el grado de aceptación de la gente, de la pluralidad, entre otras cosas, de un programa. Bueno, y con José Pablo se equivocan porque José Pablo es un serrano malagueño de la Sarquía, de Sayalonga, y para derrotar a un serrano de Málaga hay que tener mucha fuerza, porque no creo que de José Pablo señales de debilidad ante, en fin, el poco trapío que se le presenta, porque claro, los argumentos son tan débiles que son fácilmente debatibles, pero si fueran duros, ahí está uno de Sayalonga. Dicho esto, en esta comisión, porque últimamente, teniendo en cuenta las purgas en su partido, uno nunca sabe si le voy a volver a encontrar aquí. Pues, por ejemplo, que su consejero en Canal Sur, que tiene dedicación exclusiva, el señor Álvaro Zancajo, esté trabajando en simultáneo como jefe de prensa a nivel nacional. Eso sí que es algo que ustedes se deberían mandar mirar. Vaya, ¿no? Que eso, Andalucía, o sea, un consejero en la televisión que al mismo tiempo es el jefe de prensa de Vox. Pero es que además que no lo ocultan, cada vez que salen imágenes de Abascal, sale este señor a su lado, ¿no? Que ya tiene una trayectoria... El que es consejero al mismo tiempo. Sí, ya tiene una trayectoria histórica en la televisión pública de Andalucía desde hace tiempo. Pero bueno, ahí está. Y desde luego Moreno Morilla no dice ni pío, ni el Consejo de Administración de la televisión dice poco, y
los únicos que protestan un poco son los sindicatos y los buenos profesionales que hay en esa casa, que los hay buenísimos profesionales en Canal Sur que se ven cada día pues azotados y también acorralados por la inercia y por la fuerza partidaria y partidista y antidemocrática que tienen algunos de los formatos que se ven en ese canal. Javier Aroca, Alberto Jaime de los Santos diciendo los ministros de Sumar eran poco aseados. Bueno, yo no voy a entrar en cómo se gana la vida cada uno. Si este señor se la ganó de bolsillero, pues sus méritos tendría, ¿no? No voy a entrar ni siquiera en eso. Ahora bien, me parece curioso que sea secretario o vicesecretario de Igualdad y de Educación. O sea, es curioso, ¿eh? Y resalto lo de educación, no lo de igualdad, que también podría hacerlo. Educación. Bueno, pues ahí lo tenemos, con unos pronunciamientos elitistas, clasistas. Incluso cuando se ha referido al aseo personal, se ha escuchado, y no creo que fuera enlatada, un aplauso generalizado entre los asistentes. Bueno, el poco aseo huele mal, ¿no? Y nada más que me puedo acordar de Machado, cuando se quejaba y nos ponía de relieve esos borrachos y pedantones que van apestando la tierra. Me quedo con Machado. A partidos políticos como Vox, a los que tengo todo el respeto, cosa que no hace la señora Santaolalla. Repugnante. Javier Aroca, Marta Gómez Montero. Bueno, hay que tener poco argumento político y poca planificación y poco que ofrecer a la ciudadanía como alternativa al gobierno para tener que referirse a un tertuliano o a un analista. Es mi amiga, la aprecio, la valoro, pero creo que el debate de la política no tiene que ser ese. Pero dicho esto, también digo que qué extraña patología tienen toda esta gente que siempre tienen a las mujeres en el punto de mira, siempre tienen a las mujeres en el punto de mira y además con insinuaciones absolutamente inaceptables que no aceptaría a nadie, por ejemplo, en una gran empresa española, una gran empresa norteamericana, una gran corporación. ¿Cómo que asociar mujeres y prostitución? Y orgías. Bueno, orgías, por supuesto, y también. Y no tener aseo. Todo eso, ¿no? Pero ahora estábamos hablando de prostitución. O sea, ¿por qué piensa el Partido Popular que hablar de prostitución le da votos? ¿Y por qué piensa el Partido Popular que la alternativa a Pedro Sánchez consiste en ningunear o insultar a una persona acercándola a posiciones que tienen que ver con la prostitución o con lo que sea? Yo creo que esto demuestra, desde luego incluso, como se decía antiguamente, lo poco hombre que es. Es muy poco hombre, pero además es muy malísimo político, malísimo político. No es la primera vez que se cita ridiculizando incluso a las hijas de Zapatero. No es la primera vez. Y yo lo que quiero es no retrotraer o no poner la fecha de los insultos, por ejemplo, en el día de hoy, o ni siquiera cuando llegó el señor Feijóo. Yo recuerdo la primera vez que llegaron los diputados de Podemos y diputadas al Congreso, y todavía no había pasado nada de lo que estamos hablando, las reacciones, que si sucio, que si rasta, que si mal vestido, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Esto ha habido siempre. Esto ha pasado siempre. ¿Por qué? Porque la derecha es clasista, la caseta es clasista y elitista. Los insultos. Llamar corrupto a alguien, llamarle sicario, no has querido responder, es tu libertad. No. Porque si hay pruebas, corrupto, sicario, en fin. Yo me imagino que los periodistas algún día tendrán que establecer un catálogo, una lista de qué tienen que dar explicaciones los políticos y los expolíticos. Pero claro, si esa lista se elabora por la ciencia de la comunicación, pues será exigible a todo el mundo, ¿no? Es decir, ¿usted dónde trabaja? Por ejemplo, señor Aznar, ¿usted a qué se dedica? ¿Usted a qué se trabaja? ¿Y su familia? O sea, que sea siempre el mismo. Vale, de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo, porque todo el mundo tiene derecho a su vida privada. Pero bueno, voy a los insultos últimos, las acusaciones. Ahora resulta que es un intermediario de los chinos. Hasta hace poco estaba colocado en Venezuela, según los mismos insultadores habituales. Pero ahora resulta que es China quien lo tiene comprado, sobornado, etcétera, etcétera. Ya no se atreven con Delcy Rodríguez. No vaya a ser que lo llamen desde Washington y le digan, no te metas con Delcy, no te metas con mi Delcy. O sea, luego, por tanto, ¿aquí qué está pasando? O sea, ¿en nombre de quién está hablando la gente? ¿En nombre de quién acometen todas estas campañas? ¿Quién las financia? ¿Y por qué Zapatero
¿No será porque es un activo del Partido Socialista? ¿Por qué se meten con él y no se meten con otros dirigentes del Partido Socialista? Que a lo mejor también, como dices tú, tienen muchas cosas que aclarar. Pues que se aclaren, es que me da igual, Aroca, me da igual. ¿Se les va a preguntar o ya es uno de ellos? Me da igual, o sea, yo sí, pues cualquier cosa que se de Montoro, cuando se habla de Montoro en esta mesa y de sus negocios sucios y de sus presuntos irregularidades, yo quiero que se llegue hasta el final y que la justicia le investigue. Montoro está sometido a un procedimiento judicial, el señor Zapatero no. Hombre, el presidente Zapatero debería de dar contestación a algunas cosas, ¿no? Y pregunto yo, ¿Isabel Díaz Ayuso tiene que responder a algunas cosas? La pregunto, tiene que responder algunas cosas, independientemente de que sea una comida entre tantas. Pero podría responder de esto si se le pregunta. Lo que pasa es que no se le pregunta, porque cuando va a los programas de cámara, no necesariamente pseudomedios, querido Manolo, sino problemas veromedios, no sé si se dirá así, veromedios, ¿no? ¿Por qué no se le pregunta? ¿O es que acaso se le pregunta en esos programas de cámara a los que va metódicamente y además rítmicamente y con un calendario se le va a preguntar sobre esto? La respuesta es no, no se le va a preguntar. Luego, por tanto, vuelvo a existir catálogo periodístico para saber qué se le puede preguntar y qué no se le puede preguntar a un político. Se quedan con vivienda pública, lo revenden hasta 6 veces más caros. Bueno, pero que no quede solo en saberlo. Vuelvo con mi matraca. Ana Botella, por cierto, quedó... Claro, Oye, pues, vuelvo José con mi María andaba matraca. dándole Se le tiros. puede preguntar a la señora Botella, que fue alcaldesa de Madrid, a su distinguido esposo, que fue presidente del gobierno, y a toda su prole, ¿se le puede preguntar por esta operación de reventa? ¿O esto está vedado al periodismo? O sea, ¿se le puede preguntar esto? O sea, ¿cómo fue aquello? O sea, ¿cómo fue aquella compra y cómo piensan de estas reventas? ¿Se le puede preguntar o solamente se le puede preguntar? No, yo te digo una cosa. Sí, claro, preguntarle le puedes preguntar. Ya que te responda, preguntarle la pregunta. Es que estoy en el hilo, querido amigo. De lo que decía Marta. Y director, de poner de manifiesto por qué en unas cuestiones se le exige respuesta a alguien y a otros ni siquiera se le pregunta. Pero es que, no es incompatible, y no es incompatible, Aroca. A mí me parece que hay que exigir. O sea, que tú crees que lo van a llamar mañana a un programa de Botella para preguntarle. A mí me parece que habría que exigirles, y Marta ojalá le van a pudiéramos, preguntar. no sé, que les llevara al SINA, preguntarles cómo es posible que viviendas públicas, que son públicas, se vendan, protegidas, se vendan a fondos buitres que ahora van a sacar un valor y van a poner a la gente en la calle. A mí eso me parece inadmisible. Ojalá pudiera preguntar. ¿Tú crees que le van a preguntar? ¿Lo van a llamar? Ojalá pudiera preguntar, me parece inadmisible. ¿Tú crees que lo van a llamar y lo van a preguntar? Bueno, Ana Botella está si la quieren invitadísima. entrevistar. Ana Botella está invitada. No es solamente un tiempo del verbo, quiero decir, el que se están convirtiendo. Es que yo creo que Vox nació para eso. Lo único que pasa es que ahora, gracias a las desavenencias y a las purgas que se estaban observando dentro de Vox, que no dejan de ser una lucha por el poder, pero también una lucha por el dinero, pues la están poniendo a flote. Porque cuando llega la hora de competir de verdad, navaja en mano, todo el mundo utiliza toda la fuerza que tiene. ¿Pero nació para qué? No, nació para enriquecerse. Nació para buscar resquicios en donde el dinero fluyera. Y conforme han ido avanzando en sus expectativas políticas y en sus expectativas de ocupación del poder, pues evidentemente ha habido más demandantes de empleo y más demandantes de recursos. Entonces hay una gran confrontación interna a ver quién se queda con el hipotético botín del poder político creciente. Claro, pero esto tiene una paradoja, y es que precisamente esa ambición y esa pelea por estar ocupando los sitios del reparto va mermando igualmente la propia reputación de Vox, porque si no, todos aquellos que pensaban, algunos bien intencionadamente, que la extrema derecha llegaba para purificar el sistema, ahora cuando ven esto, ¿qué opinan? Y donde se investiga directamente el enriquecimiento ilícito de alguno de varios de sus líderes. Ojo, Pero porque... hasta ahora nadie se había dado cuenta, qué curiosidad. Ya, pero hay una Hasta clave... ahora nunca nadie se había dado cuenta, incluida la prensa, digamos, conservadora, por no decir algo más fuerte, no había notado esto que estaba ocurriendo y que estaba delante de nuestros ojos. Pero, ¿qué ocurre ahora? Ocurre que hay una pelea política y todo el mundo toma partido, incluso la prensa conservadora. Todo esto son circunloquios para no decir algo que debería de ser el que es tan patriota y tan valiente, ¿no?
que lo diga claramente, sí a la guerra. ¿Está a favor de la guerra? Está a favor de Trump y sobre todo está a favor del lobby sionista, que ha llegado Netanyahu a definirlo, no sé exactamente las palabras, como soldado de Jerusalén. Es decir, una especie de, no sé, de milicia ultraderechista con implantación mundial. Creo que es gravísimo. Creo que es gravísimo que el líder de un partido político que se sienta en el Parlamento se alíe con intereses extraños y contrarios a los intereses de España. Y es lo que está haciendo él. Está traicionando los intereses de España y se está poniendo del lado del gran, en mi opinión, malevo de la política internacional mundial, que es Netanyahu y su gobierno. Yo creo que puede ser creíble. Uno, si es un negociador serio, no suele hacer alaracas de sus propias negociaciones. Pero en cualquier caso yo insisto en sostener y sostengo de que se trata de una guerra de Israel. Fundamentalmente de una guerra de Israel para defender intereses, en este caso israelíes. El sur del Líbano, del Litani hacia que está volando los puentes, es una política anexionista, como también en Cisjordania, que no se nos están olvidando la cantidad de asesinatos que se están cometiendo allí contra la población palestina. Pero es que en Gaza se siguen matando a palestinos. Es una política anexionista y expansionista por parte del Estado de Israel. ¿Hay imperialismo por parte de Estados Unidos y Donald Trump, os pregunto? Javier, Alberto, ¿hay imperialismo? En este caso concreto... En Cuba, en lo que es Irán, la forma de ver la política. Pero bueno, ¿tiene alguien alguna duda? Pregunto. En América con la doctrina Monroe, en el caso de Cuba concretamente, no es solamente los últimos escarceos, es que desde la independencia de Cuba, Estados Unidos está insistiendo e ingiriéndose en los asuntos particulares y constitucionales de Cuba. Ahí está la enmienda Platt, para que se la quiera leer, o el propio estatus de Guantánamo, que es una posesión forzosa a fortiori por Estados Unidos en el ejercicio de su poder imperialista, no solamente en Cuba. A mí Cuba me parece que tiene que ser el final de lo que decidan los cubanos, pero los cubanos dejados sin injerencia, lo que no se puede decirle a los cubanos, decidan ustedes, pero yo lo sigo bloqueando. No, dejen ustedes de bloquear, dejen ustedes que camine Cuba y dejen ustedes que los cubanos decidan qué es lo que quieren ser en el futuro, sin injerencia y sin imperialismo norteamericano. Por lo tanto, ahora que el pueblo... José Miguel Villarroya, que al final no va a entrar Villarroya porque no calla Cáicer. Villarroya, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si a Trump le puede interesar y a Israel terminar esta guerra, pero hay gente que está ganando dinero con esta guerra, Villarroya. Sí, claro, las petroleras están ganando dinero, las gasísticas están ganando dinero, las fábricas de armas están ganando y van a ganar dinero si la guerra dura más, las farmacéuticas también, porque hay que contar con los heridos. Y cuando termine la guerra, pues las constructoras y las financieras también ganarán dinero. Y esta es la realidad de la guerra. No hay mucho más. El que pierde es el pueblo, la clase trabajadora y la gente humilde. Esos son los que perdemos en una guerra. Esa es una clave importante. Luego, la guerra, si le interesa a Trump y si le interesa a Israel. ¿Igual a Israel no le interesa terminar ya esta guerra ahora mismo o qué? No, Israel no tiene ningún interés en acabar la guerra. El objetivo político de Israel es la anexión ya de facto del sur del Líbano, porque Gaza y Cisjordania ya las tienen anexionadas, y que Irán, pues si no queda destruido, sí que queda tocado para que no tenga un poder geopolítico en la zona. Por lo tanto, Israel tiene claros sus objetivos, y hasta que Irán no quede destruido o semidestruido, pues Israel no tiene ningún interés en acabar la guerra. Está poniendo en un brete la seguridad española por oponerse a Trump. ¿Qué interés puede tener Abascal, Vox, respecto a Estados Unidos y Donald Trump? Pues el cheque. ¿Cómo? No hay mucho más. El cheque. O el cheque, es decir, a ver, vos recibes dinero desde Estados Unidos vía Hungría, ¿no? Pues entonces el interés que tiene es ese. Ya está. Es decir, no hay mucho más. Es decir, puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con Estados Unidos, pero por no estar de acuerdo con Estados Unidos no estás poniendo
en riesgo ningún país. Entre otras cosas, la mayoría de países europeos han dicho que no van a ir a esta guerra, ¿no? Por lo tanto, será que toda Europa está en peligro. Yo no creo que nadie esté en peligro porque Irán no tiene ninguna intención de atacar a ningún país europeo. Esto lo ha dicho Netanyahu porque tiene claro de que necesita que entren más actores en esta guerra. Pero Irán no tiene ningún interés de atacar a ningún país. Irán no va a atacar a ningún país europeo. Aunque tenga misiles que lleguen a Roma, no va a atacar a Italia. Bueno. Es decir, así de claro. Nada, una frase. ¿Crees que la guerra está a punto de terminar? Yo creo que no, porque entre otras cosas Trump no puede dejar la casa sin barrer, en este caso la casa de Israel, que es el origen y probablemente el fin de esto. Villarroya, ¿crees que podemos estar en la semana del final de la guerra, José Miguel? Nada, una frase. No, digo no, porque Israel no le interesa y Estados Unidos no puede salir en estos momentos porque está perdiendo.